Le damos la bienvenida a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Este contenido se encuentra en nuestro sitio web c.mil.pe, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Las opiniones expresadas en este contenido son de responsabilidad del orador y no reflejan necesariamente la opinión de nuestro Centro de Estudios o del Ejército del Perú. Soy el general de brigada Edwin Patterson Monsalve y a continuación voy a disertar sobre la importancia de la asociación estratégica entre la República Popular China y el Perú. China, como ya sabemos, ha tenido todo un recorrido histórico con la finalidad de posicionarse actualmente en el escenario mundial como una potencia económica y como una potencia militar, que en realidad es una dualidad o un factor preponderante para competir en el escenario internacional. China hasta el año 1912 mantuvo una monarquía. A partir del año 1912 hasta el año 1949 se erigió una república nacionalista liderada por el doctor Sun Yat-sen y posteriormente con Chiang Kai-shek. Al término de la segunda fase de la guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas, hasta la actualidad, desde el año 1949, la República Popular China se convierte tiene o adquiere el nombre que actualmente mantiene bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino. La política exterior china ha sido congruente y la finalidad es que puedan ellos competir en el escenario internacional, como repito, y tenemos claros ejemplos de cómo China participó en diferentes eventos. En el año 1946 intervino en la Guerra de la Liberación de Indochina. En el año 1950 tuvieron la disputa por el Tíbet, por la región del Tíbet, que finalmente está en manos de la República Popular China. Asimismo, en el año 50, que se produjo la guerra de Corea, intervienen en la tercera fase de las operaciones, en el contraataque en el río Yalu. En el año 75 intervienen en la guerra de Vietnam, apoyando al Viet Minh o a Vietnam del Norte. Y posteriormente, en el año 79, ellos intervienen también en una disputa con el gobierno de Vietnam apoyando a Camboya. Lo que quiere decir es de que efectivamente estaban empleando su liderazgo militar y posicionándose militarmente en el escenario mundial. Pero a partir del año 1979, que toma el liderazgo Deng Xiaoping, hace una serie de reformas con la finalidad de ir ampliando su desarrollo económico. En esa oportunidad implementan la política de la reforma y apertura de la economía china sin abandonar el socialismo, implementan una serie de zonas económicas exclusivas y zonas económicas tecnológicas, donde tienen una legislación individual, se podría decir. Y la idea era ir capitalizando o canalizando recursos mediante la inversión privada extranjera, las inversiones que se realizaban con la finalidad de que su crecimiento económico pueda estar respaldado. Asimismo, la idea también era ir canalizando o absorbiendo conocimientos del desarrollo científico y tecnológico. Pero estas políticas fueron también complementadas mediante una política exterior, como por ejemplo la Organización de la Cooperación de Shanghái, que involucraba una asociación regional con países como Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, posteriormente la República de la India, Pakistán e Irán. Pero eso no es todo. Cuando ya se encontraba en pleno funcionamiento la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, más conocida como el ASEAN, China, que no participaba en esta asociación, fue el impulsor de que exista un tratado de libre comercio entre China y esta organización denominada ASEAN. Posteriormente, ahora existe un mecanismo que se llama ASEAN 3, donde participa Corea del Sur, Japón, China y los 10 países que conforman el ASEAN. Luego, la China y otros países empiezan a organizar
un mecanismo más conocido como BRICS Más en la actualidad, donde inicialmente se encontraba Brasil, Rusia, India, la China y posteriormente Sudáfrica. El año pasado en la última reunión en Sudáfrica, en noviembre del 23, se ha aceptado la inclusión de Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Irán. En consecuencia, este bloque de las BRICS empieza a competir profundamente con el G7 de los países desarrollados. Igualmente, la China participa en el foro APEC, lo hemos visto en esta última oportunidad, donde países de la cuenca del Pacífico están integrando sus economías y asimismo participa en un foro de cooperación de integración regional, más conocida como el CRP, que en realidad es una asociación más 5, más el ASEAN, donde los países del ASEAN participan en un tratado de libre comercio y un comercio muy extendido con los 10 países del ASEAN. Esto como una contención del acuerdo transpacífico que, como todos conocemos, el año 2017 Estados Unidos se retiró de este acuerdo, como un balance. En consecuencia, China en la actualidad se encuentra posicionado globalmente con una participación en el PBI de 19.4 trillones. Estados Unidos sigue siendo el líder hegemónico con 26.9, pero según estudios internacionales de organismos internacionales, en pocos años el Producto Bruto Interno, el aporte del Producto Bruto Interno chino va a pasar al de los Estados Unidos y también el organismo de las BRICS más va a pasar en el aporte del PBI que al G7. Ahora, China no solo se quedó en este tipo de acuerdos, sino que implementó una serie de estrategias. Una de las estrategias más conocidas es la estrategia del collar de perlas, que se implementó el año 2005 con la finalidad de que todos los puertos del este de la China tengan conexión en una serie de enclaves a través del Océano Índico y con la finalidad de controlar todo el comercio que discurre por el Océano Índico, ¿no? Estos enclaves nacen desde los puertos chinos, pasan por el estrecho de Malaca, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, el canal de Suez, el puerto de Pireo, y en la actualidad esa ruta termina en Barcelona y en Valencia. Asimismo, en el año 2013, el presidente Xi Jinping impulsó lo que se llama la franja y la ruta y tenemos conexiones desde las ciudades, fábricas chinas, hasta todos los principales hubs logísticos que se encuentran en Europa. En consecuencia, la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda china le está dando una serie de resultados y el principal mecanismo que ellos tienen es el comercio exterior. Es por eso que se han ido posicionando a través de todo el mundo. Esta nueva ruta de la seda, últimamente, el Perú ha sido elegido como un socio estratégico y la ampliación de la ruta de la seda ha llegado a nuestras costas. Los puertos peruanos tienen capacidades y cualidades que no tienen otros puertos y asimismo sirven para ir canalizando todo el potencial productivo del este de Sudamérica, vale decir de Brasil, Argentina, mediante una serie de corredores. Esos corredores debemos impulsarlos porque van a ser los canalizadores de todo este aparato productivo. El Perú participa en 4 de ellos, en el eje andino, en el eje amazónico ampliado, en el eje Perú, Bolivia y Brasil y en el eje central interoceánico, de donde participa el Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y para llegar al puerto de Santos. En consecuencia, nuestra asociación estratégica con la República China es muy importante. El puerto de Chancay hace unos días ha sido inaugurado la primera fase donde la inversión china ha sido de 1.300 millones de dólares, con una expansión en el futuro de mucha inversión. El puerto de Chancay va a ser el gran hub logístico, uno de los puertos más importantes de Sudamérica y lógicamente que eso va a dinamizar la economía peruana, va a dinamizar el comercio. Las áreas de influencia del puerto de Chancay
van a ser muy importantes porque en ellas se van a ir instalando los servicios logísticos adicionales y lógicamente toda una gama de inversiones a través de ese puerto. Pero el puerto de Chancay no es el único puerto que tiene esas capacidades. Ya el puerto del Callao, que en la actualidad se convierte en el principal puerto del Perú, ¿no? Hasta en la actualidad, también tiene una serie de capacidades y ese puerto nos permite ir avanzando en la integración de la región sudamericana y ser los puntos de enganches de todo este comercio. Asimismo, hay otros puertos como el puerto de Corío, que justamente se encuentra en el corredor o en el eje de integración y desarrollo bioceánico central, que uniría las provincias del sur del Perú, lógicamente con el puerto de Santos, donde está todo el potencial productivo del Brasil. Pero todos estos atributos que nosotros tenemos deben ser complementados con una serie de obras de integración, de vías adicionales que permitan que el Perú pueda seguir avanzando en la integración y pueda seguir desarrollando su economía. Como ya sabemos, el Perú este año, según los estudios, va a tener el mayor incremento del PBI, que se encuentra cerca del 3.1% con relación a los otros países. Asimismo, la fortaleza de la moneda peruana mediante una política fiscal muy adecuada hace que nuestro país se ha convertido también o se ha visto con otros ojos en el mundo. Hay una serie de inversiones que están por llegar y lógicamente que todas estas inversiones deben estar respaldadas bajo un marco político o de seguridad política, de seguridad jurídica y lógicamente también de seguridad ciudadana, seguridad pública, para que las inversiones puedan seguir llegando. Bajo ese contexto, el grado de inversión de algunas calificadoras de riesgo, que en los últimos meses habíamos tenido una calificación de BB-, recientemente esa calificación ha sido subida, se podría decir, a la calificación BB. En consecuencia, nuestro país tiene una serie de expectativas para seguir creciendo con la finalidad de proporcionar, según la visión general de un Estado, que es el bienestar y desarrollo, el bienestar general de la población. Por lo tanto, creemos que la asociación con la República o la asociación estratégica con la República Popular China es muy importante. La política exterior peruana debe ser muy dúctil. El trabajo sistémico entre los diferentes ministerios debe ser impecable y todo esto para el buen aprovechamiento de nuestros recursos. Finalmente, también está en discusión la implementación de unas zonas económicas exclusivas. Existen modelos que se han desarrollado, como lo hemos explicado ya, el modelo chino. Sin embargo, estos modelos deben ser muy bien analizados con la finalidad de que el déficit fiscal no vaya a ser también todo un problema para nuestra nación. Por lo tanto, yo solo me queda decirles de que hay una gran expectativa en el desarrollo económico del país. Nuestra política exterior está siendo muy importante. El próximo año se está firmando un TLC con la República de Indonesia, una nación que está a poco de convertirse en una de las 6 economías más importantes del mundo y la tercera economía en el Asia. En consecuencia, todos los acuerdos, todos los tratados que tiene la República Popular China y nosotros como unos socios estratégicos con la República Popular China, debemos aprovechar también este tipo de acuerdos económicos y foros que nos permitan ir avanzando en el desarrollo sostenible de la nación. Asimismo, no olvidemos de que debemos diversificar nuestros mercados
debemos diversificar también nuestros productos con la finalidad de seguir accediendo al mercado europeo, al mercado norteamericano, y todo esto bajo el umbral de un solo objetivo, que es el objetivo del crecimiento y proporcionar el ansiado bienestar general que merece toda nuestra nación. Bueno, y con este último relato yo quiero despedirme de ustedes y agradecerles por la invitación que yo he tenido en esta institución. Estaremos pues nuevamente conectados con la finalidad de ir observando y explicando algunos temas de interés nacional. Muchas gracias. Este podcast está disponible en nuestro sitio web cep.mil.pe, en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Le invitamos a explorar nuestra web, a suscribirse a nuestro newsletter y a seguirnos en redes sociales.